Hay un tema también que es probablemente vinculado a la ciudad de la esperanza, ¿no? Que mucha gente llega a diario a instalarse en la Ciudad de México. Eso ya no sucede. Eso ya no sucede. Es al contrario. Ok. Sale más gente de la ciudad de la que viene a residir en la ciudad. Y prácticamente el crecimiento poblacional de la ciudad es muy pequeño. Otra cosa es que la ciudad se usa por la zona metropolitana. Otra cosa es que mucha gente viene a la ciudad para desarrollar muchas de sus actividades cotidianas. Pero la idea esta de que crece la población del Distrito Federal, eso ya no sucede. La población del Distrito Federal está prácticamente estabilizada. ¿Desde cuándo se dio ese cambio? Desde hace como 15 años. Ah, ok. Ya es una cosa consolidada. Lo que estamos teniendo aquí es una transición demográfica muy importante, en que está cambiando el perfil de la población de la ciudad y el tamaño de los hogares y las características de los hogares. De muy joven a joven trabajadores. Sí, o sea, ahorita lo que tenemos es adultos jóvenes y adultos mayores. Okay. Eso en términos de las prioridades de la política social es muy importante. Sí, porque son como dos poblaciones que tienen muchas necesidades, los adultos jóvenes de empleo. Empleo y vivienda. Y vivienda. Y sí, fundamentalmente. De servicios de médicos, atención, integración a la ciudad, servicios especializados, uso del tiempo libre, etcétera, etcétera. La idea de el problema de la vivienda ha generado un fenómeno que llaman ciudades perdidas, un poco, asentamientos. Eso ya casi no existe en la Ciudad de México. Ajá. O sea, prácticamente lo que se conoció como las ciudades perdidas, como gran nota de lo que era la Ciudad de México, se ha transformado por el proceso de urbanización popular y la consolidación urbana de las colonias populares. Lo que sí tenemos es una problemática de asentamientos irregulares. Es una problemática en términos porcentuales pequeña, pero de muy compleja resolución, y en donde efectivamente ahí sí hay una carencia absoluta de muchos de los servicios. ¿Cuál era ese fenómeno de ciudades perdidas y cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha logrado? Bueno, el fenómeno de las llamadas ciudades perdidas fue todo el periodo de los 60s y los 70s de una inmigración masiva a la Ciudad de México, en donde la gente ocupaba terrenos en condiciones muy precarias, sin la existencia previa de servicios, y en donde pues es el origen del movimiento urbano popular de la Ciudad de México, en donde a través de grandísimas luchas pues se logró la introducción de los servicios básicos y se generó un proceso de urbanización de carácter popular, que es lo que tuvimos en la Ciudad de México. Y ahí fue mano a mano asociaciones de ciudadanos con el gobierno del Distrito Federal. Era el departamento del Distrito Federal, todavía eran los colonos, eran los movimientos de colonos, o sea, durante los 60, 70, 80, los movimientos urbanos populares fueron muy fuertes en términos de todo lo que eran los movimientos de los colonos, de la gente recién llegada a la ciudad, la demanda de servicios, transporte, integración. Así se creó la Ciudad de México, y después todo lo que vino con la reconstrucción derivada del terremoto. Y eso ya se acabó, parte por ese cambio demográfico que nos contaba. No, pero ya no hay ciudades perdidas. Siguen habiendo enormes luchas del movimiento urbano popular, pero yo diría que ya no es una lucha por los servicios, sino que ahora es una lucha por lo que el movimiento urbano popular denomina el derecho a la ciudad. Sería muy interesante hacer una comparación entre la plataforma programática de los movimientos urbanos populares de los 70s y los 80s con este gran planteamiento estratégico que está en la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Qué entienden por ese concepto? Bueno, eso es un concepto que además está en la Ley de Desarrollo Social. O sea, la idea es que las personas no solo tienen derecho a una vivienda, sino a un entorno urbano, a la ciudad como un espacio de derechos, de oportunidades, de acceso a bienes y servicios, de sociabilidad, de disfrute, de vida plena. Entonces la política social del gobierno del Distrito Federal está ya enfocado a proveer ese derecho.
Es una de las ideas básicas, o sea que hay que avanzar en el derecho a la ciudad. Así es como se entienden cosas como toda la estrategia de recuperación de espacios públicos, la mejoría en el transporte urbano, el programa comunitario de mejoramiento barrial, la gran cantidad de actividades culturales que se desarrollan en las plazas, es parte de esta idea del derecho a la ciudad. ¿Y los asentamientos irregulares en qué condición se dan? ¿Qué explica ese fenómeno? Bueno, explica el encarecimiento del suelo, la escasez del suelo en la ciudad, y muchos de ellos están vinculados a mecanismos de clientelismo político. Eso es una cosa conocida. Pero ya no se vincula con falta de acceso a servicios. Seguro. Sí. Es que los asentamientos irregulares prácticamente no tienen servicios muy precarios, en lo cual pues entra una situación muy compleja de conflicto de derechos. O sea, la gente tiene derecho a la satisfacción de las necesidades, pero también está ubicado en un lugar en donde se necesita preservar eso para la sustentabilidad ambiental de la ciudad, etc. Entonces es un tema complejo de resolver, muy complejo de resolver. ¿Y en qué zonas se está dando ese fenómeno? Bueno, encontramos en Xochimilco, encontramos en Tlalpan, encontramos en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Guajimalpa. Ok. ¿Y son zonas de marginalidad también? Sí, claro, o sea, son terrenos rústicos ocupados sin servicios. ¿Y la gente que los ocupa quiénes son? ¿No son migrantes recién llegados? No necesariamente, en ocasiones son desdoblamientos de familias de otros asentamientos, etc. Como la propia lógica de la vida que hace que los niños tienen que... Exactamente. Ok. Es un crecimiento natural de la ciudad. Sí, pero no, natural, pero en una zona en donde no debiera crecer. Ok. Muy bien.